Bendiciones, continuando nuevamente, hablando de esta preciosa palabra, de esta preciosa porción que la Parashá nos está dando y cómo podemos ver que verdaderamente el Padre sigue continuando hablando, cómo nos sigue bendiciendo en su palabra y cómo cada día Él trae una morada a nuestra vida, cómo vemos que Él quiere solamente que nosotros verdaderamente dejamos de ser desobedientes y traigamos a nuestra vida una vida simple con nosotros mismos y que sirvamos de obedecer y de mantener los anhelos y la relación entre lo que Él nos está enseñando con esa morada y con lo que Él fortalece todos los días con su obra y cómo primeramente nos da una señal, cómo nos muestra cómo debemos permanecer y ser sabios dentro de su morada siempre, que Él trae los conocimientos, trae las bendiciones, trae también lo que a veces decimos que nos pone a prueba, o el Padre nunca pondría a nadie a prueba, porque nosotros somos los que estamos aquí en la tierra y debemos de conocer y no de poner a prueba lo que queremos, porque ya Él vino a esta tierra y Él caminó y anduvo y vio que verdaderamente nosotros somos los que estamos faltando. Sin embargo, Él fue a la cruz por nuestro pecado y trajo verdaderamente la revelación. Entonces, esta parashá verdaderamente en que se está hablando de ofrenda, de cabrito, de diferentes tipos de animales, verdaderamente yo la llevo a que nosotros debemos de tener un fundamento, debemos de tener una vida llena de los que Él nos enseña y de su morada, porque dentro de esa morada es que vamos a entender que verdaderamente Él es el que nos está llamando, Él es el que nos bendice, Él es el que nos fortalece y nos enseña que nosotros debemos de tener. Y no solamente dice en el versículo 6 de Levítico 12, dice, si tu ofrenda, el 7, si tu ofrenda es ofrenda de granos, cocida en olla, consistiera en harina fina mezclada con aceite, traerás ofrenda de granos preparado en cualquiera de esta forma. Yahweh será presentado a Cohen y él la ofrecerás al altar. El Cohen removerás la porción de recordatorio de la ofrenda de grano y la harás subir en humo sobre el altar como unas ofrendas hechas por fuego y un aroma fragante para Yahweh. Pero el resto de la ofrenda de grano pertenece a Aarón y sus hijos. Es una parte especialmente kadosh de la ofrenda para Yahweh hecha por el fuego. No le harás ningún sacrificio que traigas a Yahweh, porque no causará ninguna levadura o miel que subas en humos como ofrenda hecha por fuego para Yahweh. Como ofrenda de primero fruto puede traer esta para Yahweh, pero no serás traída al altar para hacer un aroma fragante. Gloria, esta palabra de lo que el Eterno nos está hablando ahí. Ahora bien, fundamentos, cómo edificar, cómo el Padre está hablando de que de los primeros frutos y un aroma, como vemos ahí que el sacerdote, el Cohen, remueve la ofrenda, como la hace recordatorio para que el Padre pueda ver lo que está haciendo, que tu ofrenda tú debes llevarla delante del sacerdote que tú tengas, delante de la cabeza o la autoridad, para que esa autoridad se la presente al Padre. Pero esa ofrenda no puede estar contaminada, no puede estar eleudada, como decirla, manchada. Vamos a llevarla a esa porción, a esa parte, sino que debe de ir una ofrenda limpia para que el sacerdote, el Cohen que esté ahí, se la pueda presentar directamente al Padre y el Padre pueda aplicar personal, vamos a decir, viendo
los sacrificios que la persona estamos haciendo o que estamos presentando para que veamos cómo se conoce la gracia de Yahweh, cómo trae esas congregaciones y esa memoria de nosotros, quitando ese fruto y abandono que trae nuestra alma por tal vez nosotros tener una iniquidad o tener una riqueza de liberalismo, vamos a decirlo, o de posibilidades de que no lo sabemos todo o lo que no lo creemos todo. No, el Padre ahí nos está explicando que verdaderamente tú necesitas, número 1, someterte. Número 2, obedecer lo que Él está diciendo bajo su autoridad. Y quiero tocar algo porque dice ahí su porción que una parte de esa ofrenda el sacerdote se la va a presentar al Padre y la va a elevar en humo y todo, pero hay otra parte que el Padre se la está dejando al sacerdote para que el sacerdote pueda hacer tal vez otra parte que el Padre le explicaría más adelante cómo debe de hacerlo, cómo debe de tomar y cómo fomentar verdaderamente, y cómo vemos que hay un sacrificio, como está escrito, cómo simboliza, cómo vemos ahí que también si lo interpretamos bien, cómo se habla de la hipocresía, cómo vemos que algunas personas tienen hipocresía delante de Hachén, cómo presentan ese liberalismo de maldad, de impuro, de limpieza personales, de hipocresía, porque no están verdaderamente gratos delante de la morada del Padre, sino que vemos un orgullo, vemos una intención de deseo por querer tener algo que todavía no debe de pertenecerle a Él, porque el Padre tiene el tiempo señalizado, el tiempo donde debemos de cumplir, cuando debemos le traer verdaderamente una redención o una ofrenda agradable a Él, para que Él vea verdaderamente la intención del corazón de uno, de cómo verdaderamente el Padre es un adorador, cómo Él quiere entregarnos un derramamiento de su Espíritu, y que nuestras puertas no sean cerradas, sino que nosotros tengamos olas de presentada y verdaderamente buscar el corazón entregado, un corazón voluntariamente y conociendo lo que Hachén nos dice, que debemos, que los ojos de Hachén recorren toda la tierra por toda la fortaleza, que aquellos corazones es completamente suyo. Y eso lo dice en su palabra, que el corazón de todos nosotros pertenece a Él, más nosotros a veces no queremos dejar que ese corazón que Él ha puesto, ese aliento de vida, ese soplo de vida que Hachén ha puesto, que nosotros no lo entendamos o no vemos que verdaderamente somos parte y correctamente de lo que Él creó en la tierra, de lo que Él trajo, para que nosotros podamos tener y ser servidos y tener verdaderamente una porción de lo que Él nos enseña y practica, y verdaderamente nosotros apartando de nuestra vida todo lo que vivimos practicando de la iniquidad, sino que debemos verdaderamente de encontrar el acceso de donde nosotros conectarnos con el Padre, y sabemos que hemos llegado a conocer y guardar sus mandamientos, y llegando a conocer los mandamientos, los méritos que Él guarda, su palabra verdaderamente como el amor de Él, su perfeccionado, y sabemos cómo Él perfecciona día tras día ese amor en nosotros, porque Él dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Él, y Yahweh en Él, y en esto sabemos que el que permanece en nosotros por el Espíritu nos ha dado, dice su palabra, que el que guarda sus mandamientos permanece en Él, y siempre Él va a permanecer en nosotros, que hoy nosotros los mandamientos del Mesías son los mismos que los mandamientos de Moisés, son lo mismo. ¿Por qué debemos de cambiarlo? ¿Por qué debemos de mirar de otra mirada, cómo oprimir? No, los mandamientos que le dieron a Abraham, los mandamientos que Moisés recibió, son los mismos, mi voz, que hoy en día tenemos, lo que hoy yo les
sugiero a cada persona que sé que me van a estar escuchando a través de este audio maravilloso que el Eterno está permitiendo, que esta paracha sea de transformación, de valoramiento, y que tu vida espiritual tenga un gozo y una presencia, sea verdaderamente cambiando. Y vemos también más adelante cómo el Padre nos habla de ofrenda de sacrificio, de la ofrenda de paz y la ofrenda de grano, sea una ofrenda delante de Hachén. Dice el 3.1, dice: si ofrenda es un sacrificio, de la ofrenda de paz y la ofrenda de ganado, sean muchos o hembras sin defecto, ofrenda delante de Hachén. Que ahí vemos cómo el Padre nos está hablando de una ofrenda que debemos de aprender que el propósito principal de estos sacrificios es el poder de acercarnos a Hachén. Y este es el principio propósito que el Padre ha hecho, que un sacrificio nosotros también sea voluntario para traer una paz, para traer esa ofrenda solemne delante de Él, una ofrenda de Hachén que puede ser tanto hembra como mujer que vaya delante. Nos enseña que el sacrificio está conectado con la muerte de Yeshua. Es una manera especial porque el ser varón es algo esencial, pero también lo vemos como los animales podían tener defectos para ser aceptados. Miren qué tan importante que en esta porción de esta palabra en Levítico 3.1, como el Padre dice, su ofrenda es un sacrificio de la ofrenda de paz, si la ofrenda del ganado sea machos o hembras sin defecto. Como el Padre nos está hablando de una ofrenda que sea hembras o machos, pero que esa ofrenda verdaderamente no debe, hasta con los animales, el Padre tenía cuidado con lo que uno le pudiera llevar, como Él nos está hablando ahí directamente, sea hembra o sea macho, pero que esa ofrenda que fuera a llevarse a Hachén delante de Él no podía tener ningún tipo de efecto, no podía estar contaminado, no podía estar manchado. Vamos a decir que tuviera tal vez como hoy en día estampamos los animales o lo marcamos con un nombre para decir ese animal es de nosotros. No, el Padre está diciendo un animal que en aquellos tiempos era ese tipo de ofrenda que no debe de estar manchado, no debe de tener ningún tipo de marca, sino esto es algo que constituía una ofrenda especial. Y como defectuoso, no, ¿cómo está? El Padre no quiere una ofrenda defectuosa, Él lo que quiere es una ofrenda que verdaderamente esa ofrenda traiga verdaderamente algo emotivo, algo que esté sano, que esté puro, porque Él nos lo presenta. Y en Malaquías 1:8-10 dice: y cuando presentáis un animal ciego para el sacrificio, no es malo, y cuando presentáis el cojo y el enfermo, no es malo, porque no los ofrece a tu gobernador. Él se agradaría de ti, o te recibirás con benignidad, sí, Hachén de los ejércitos. Ahora pues no perdiréis el favor de Yahweh, para que se apiade de nosotros con la ofrenda a vuestra parte, o recibirás con benignidad, dice Hachén de los ejércitos. O si hubieras entre vosotros, ¿quién cerrará la puerta para que nos ascendieres mi altar en vano? No me complazco en vosotros, dice Hachén de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaréis ofrenda. Mira cómo el Padre ahí está verdaderamente, nos está dando una lección, como Él nos está hablando. Cuando presentáis un animal ciego para el sacrificio, no es malo, te está diciendo. Y cuando presentas el cojo o el enfermo, no es malo, porque no los ofrece a tu gobernador. Mira qué fuerte el Padre nos está hablando ahí. Cómo este sacrificio es llamado paz, porque está basado en una relación de paz con Hachén, por haber sido justificado por la fe, como está escrito en Romanos 5:3-1, dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Yahweh por medio de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Oye, por medio de Él, cómo nosotros tenemos una paz, cómo Él trae verdaderamente un sacrificio, cómo esa paz
viene al templo, como el resto de comidas en algún lugar hay un trío dentro de las murallas, como mediante del sacrificio podíamos disfrutar justamente con Hashem, comiendo con la familia, con los amigos, con las demás familiares, con toda una congregación, disfrutando esa relación que Hashem quiere hoy traer a nuestra vida. Por eso esta parte es muy interesante, porque los hijos de Aarón quemaron el altar sobre la ofrenda de incenso que estaban sobre la leña y fuego, que es una ofrenda de encendida de aromas agradables para Hashem. Pero la palabra que vemos ahí, que en hebreo, que ha sido traducida como sobre él, normalmente significa sobre, pero también puede significar, además, como en Levítico 2:2 dice, según Rají es el caso, hay que entenderlo como parte de esto. Significa que la parte separada del animal del sacrificio de paz no son quemadas sobre el altar. Después de la ofrenda de exención continúa. Esto nos enseña que no se puede haber un verdadero disfrute de la comunión con Hashem antes de haberse entregado totalmente. Sin antes nosotros si nosotros no nos entregamos totalmente, si verdaderamente no hacemos todo sano, no podemos. El Padre no va a tener un disfrute verdadero con nosotros, porque estamos disfrutando algo a mitad, a media. Y el Padre ahí lo que nos está enseñando, que Él nos enseña que la muerte del Mesías es la base de cual podemos tener comunión con Hashem y disfrutar ante su presencia. La muerte de Él delante de aquel madero que fue crucificado es para que nosotros verdaderamente hoy podamos disfrutar y tener esa comunidad con Él. Por eso tenemos verdaderamente servir con toda mi vida y verdaderamente ser parte de Él todos los días y disfrutar cada día conjunto con mi familia, con mis amigos, para tener el tiempo de la presencia, de adorar y recibir las grandes bendiciones que Hashem nos trae. Es que en su palabra está ahí, dice, el estatus perpetuo será por toda vuestra generación. Donde quiera que habéis, ninguna grasa, ninguna sangre comeréis. Oye, ¿qué dice? El Padre no está hablando. Está prohibido aplicar incluso después de la destrucción del templo, no solamente dentro de la tierra de Israel, sino también fuera. Que el Padre no está hablando que su estatus perpetuo será por toda vuestra generación. Donde quieras que habéis, ninguna grasa, ninguna sangre comeréis. El Padre quiere disfrutar, ¿no? Y el Padre quiere disfrutar a ti, quiere penetrante, quiere que su alma y tu alma sean elevadas con olor a fragante, para que pueda haber un pueblo, para que haya una morada, para que nosotros no tengamos tanto pecado. Dice su palabra en Levítico 4:2-3, dice, hablar a los hijos de Israel. Oye lo que dice, hablar a los hijos de Israel. Y si alguien peca inadvertidamente en cualquiera de las cosas que Hashem has demandado, que no se haya de hacer alguna de ellas, si el que peca es el sacerdote ungido trayendo culpa sobre el pueblo, que entonces ofrezca a Hashem un novillo sin defecto, ofrenda por el pecado y por el pecado que ha cometido. Oye cómo el Padre nos habla ahí directamente. Y cómo Él nos advierte y cómo Él manda, le habla a los hijos de Israel diciendo que si alguien peca inadvertidamente, que vaya delante del sacerdote y busque un novillo para que ese sacerdote haga una ofrenda por el pecado y por la culpa que se presentó. Pero el Padre va a perdonar, el Padre te va a restaurar, el Padre va a cambiar y viene verdaderamente lo que Él quiere traer, una ofrenda, un llamado, cambiando un rebaño y trayendo verdaderamente un simplemente testimonio
y cambiando lo que tal vez a ti te están señalizando, tal vez la culpa que hoy te están diciendo, tal vez lo que tú cometiste o la falta que tal vez hayamos cometido, el Padre nos la va a perdonar. Él es quien nos perdona, Él es quien nos levanta, Él es quien nos restaura. A veces seremos juzgados por otra persona, pero lo que no sabe aquella persona, cuántas veces te está juzgando a ti, el Padre está viendo la intención del corazón tuyo y cómo tú estás actuando. Y hoy yo mismo me decía, mientras más me juzgan, más yo me levantaré, más yo creceré, más yo engrandeceré el nombre de Hachén a mi vida. Porque Él ha puesto un corazón verdaderamente dispuesto y lleno de su manifestación y de su gloria, para que hoy yo pueda verdaderamente hablar de un sacrificio, hablar de un pecado, hablar de una humillación y exaltando verdaderamente el nombre de Él, que es lo que nos va a llevar a la redención de Él y estar frente a Él todos los días. Y debemos de entender que Hachén es nuestro verdadero Padre, nuestro amigo, nuestro celestial. Y Él que nos enseña que verdaderamente nosotros a veces cometemos errores, pero está ahí Él para nosotros cambiar ese error por un perdón que nos va a llevar a tener los mandamientos positivos, a cambiar nuestra vida por una vida correcta y digna al llamado que Él te ha hecho. Debemos de cambiar aquellos pensamientos. Debemos de cambiar que yo soy el que más sé. Debemos de cambiar los tributos negativos por los tributos positivos, por los frutos del Espíritu Santo. Por los frutos tuyos yo te conoceré. Hoy tú tienes que dar fruto de lo que has ido aprendiendo, de lo que has ido conociendo. Empezar a dar fruto. Porque cuando yo salga por ahí y camine, si yo camino torcido, aquel dirá, no, esa persona es un hombre torcido. Pero si yo camino derecho, bajo la dirección que Hachén me ha depuesto, me ha enseñado, aquella persona no tendrá nunca por qué decir está torcido. No, tendrá que, por más que le duela, va a tener que reconocer que siempre ha estado derecho. Y eso es lo que el Padre quiere hacer, una unidad genuina con su pueblo, con el pueblo que Él dio la vida por nosotros, para que hoy nosotros reconozcamos que verdaderamente somos exaltados, somos ungidos, somos hijos, somos llamados por Él. Gloria sea al Eterno, porque Él nos enseña verdaderamente que hay un pueblo, pero vemos cómo Él nos lleva ahí, cómo nos está hablando, cómo el sacerdote ungido tomarás la sangre de los novillos y lo traerás a la tienda de reunión. Cómo ese sacerdote va a levantar esa sangre de aquel novillo, como lo habla la palabra, y lo llevará delante de la reunión y presentarle, he aquí esto, está en Cristo. Y llevar esa sangre al tabernáculo, de manera que Jesús llevando su propia sangre al tabernáculo. Eso es el Mesías. Cuando aquel novillo fue, es la misma sangre del Mesías llevándola al tabernáculo. La sangre que Él derramó por nosotros. La sangre que Él dio a tomar a cada uno de aquellos discípulos. Comer y beber, porque este es mi cuerpo y este es mi sangre, que presentada a cada uno de ustedes. Y hoy esto es lo que el Padre nos está enseñando. Hoy esta es la morada verdaderamente que nosotros debemos de entender, que somos ungidos por el Padre, pero que Él coge un ungido para que ese ungido pueda llevar la sangre de Él delante de su altar, delante de su morada, delante de aquello que verdaderamente nosotros necesitamos pertenecer a esa sangre y llevar el momento cuando el Mesías llevó su sangre al tabernáculo celestial por medio de la sangre. Mira, por medio de la sangre de un cabrito, como nos está hablando aquí, pero es el Santísimo, la sangre del Padre, la obediencia, como esa redención de nuestra alma debe de someterse, obteniendo simplemente, verdaderamente, una bendición. Y como dice su palabra más adelante, traerá el novillo a la puerta de la tienda de reunión, delante de Hachén, y pondrá su mano sobre la cabeza del novillo, y lo degollará delante de Hachén.
El novillo tiene que tener 3 años de edad. En aquellos tiempos, aquellos novillos de lo que el Padre hoy se está hablando, tenía que tener 3 años de edad. Pero mira cómo el Padre dice, traerlo delante de mí, ponerlo en el altar y deyogarlo y matarlo, vamos a decirlo. Pero es delante de su presencia. El pecado que tú tienes, la falta que hay dentro de ti, tú tienes que ir, lo que el Padre nos está diciendo ahí, tú tienes que ir delante de Él directamente. Tú debes de ir con Él y de yogarte, quitarte esa máscara, esa doble identidad, ese doble ánimo, eso todo negativo que hay dentro de ti, de quitártelo delante de su presencia, delante de su morada, para que venga nuevamente una restitución de tu vida y sea llenado del Espíritu y del Ruach HaKodesh de Él a la vida tuya, marcando un antes con un después, para que seamos formados verdaderamente a lo que el Padre nos enseña en su palabra. Esto es algo que verdaderamente es algo que Él nos enseña y todos los días debemos de practicar, leer, encungriñar, buscar, porque a través de sus palabras vamos a encontrar verdaderamente qué es Él está forjando sobre nosotros, que Él está formando, que Él quiere hacer, el carácter que Él quiere formar en nosotros. Cómo todos los sacrificios son sombrados, cómo el Mesías se basa en un sacrificio. Estos sacrificios obtienen validez delante de Hachén. Cada sacrificio que nosotros hacemos para el Padre tiene una validez. Cuando tal vez tú dejas, y traigo esto, un ejemplo, cuando tal vez tú tienes 5 días para trabajar en la semana y de esos 5 días tú apartas 2 días porque tiene que servirle al Eterno. El Eterno te va a agradecer, el Eterno va a validar ese sacrificio que tú estás dejando de hacer para dedicarle ese tiempo a Él, porque Él es más importante que cualquier cosa. El Padre va a traer rectificación en los demás 3 días. Va a traer a tu vida una rectificación porque primero lo está poniendo a Él. Primero está dando lugar a Él. Y así cuando tú le das lugar primero a Él, así a ti Él te va a suplir en todo momento. Así cambiaría todos los errores que a veces cometemos, toda aquella falta que hay. Porque Él pondrá en manos sobre la cabeza del macho cabrito y de yogado. Como el Padre nos habla ahí, como Hachén es una ofrenda por el pecado, como Él toma y alza y quema esto, como es el pecado quemado y como es desyogado de frente de Él, desgarrado delante de Él. Entonces que tu pecado no pueden ir delante de un árbol, delante de un cuartito, no, tiene que ir delante de la morada del Padre. Delante de ese lugar que tú consagraste, que sería el lugar de tú presentarte a Él, donde tú, el Padre, dice que en Lucas 23:34 dice, está escrito, y Yeshua decía al Padre, perdónalo porque no saben lo que están haciendo. Perdónalo, Padre, porque no saben verdaderamente cuando fue subido a la cruz del Calvario, que le decían, si tú eres el Mesías, si tú eres, bájate de ahí. Y la palabra que salió de su boca, perdónalo verdaderamente porque no saben lo que están haciendo. Hoy perdona a aquella persona que tal vez te están jugando. Hoy perdona tal vez a aquella persona que han hablado miles de cosas de ti, miles de insaciertas cosas, pero más Hachén perdonará tu humildad, perdonará y te exaltará, porque Él dice que el que se humilláis en el nombre de Él será exaltado en su nombre, porque Él es el que verdaderamente nos exalta y nos levanta. Y verdaderamente Él dice, aun habiendo sido ellos antes fresmos y perseguidos y agresores, sin embargo se mostró misericordioso por los que hice por mis ignorancia. En su palabra vemos que el Señor nos enseña eso. Y cómo muestra verdaderamente cómo en esto que le hablé de tanto de Lucas y como la otra porción de Timoteo que le pude mencionar ahora, como en estos 2 textos el Padre nos muestra que el perdón es dado cuando hay ignorancia. Cuando hay una ignorancia en los que pecan
cómo verdaderamente, realmente no sabemos lo que hace y cuando peca podría obtener perdón. Cuando tú no sabes lo que hace, cuando tú no tienes ningún conocimiento y pescate de eso, el Padre, por la ignorancia que tú no sabías, Él te va a perdonar, pero también te va a culpar cuando tú sabiendo lo que hace, el deseo. El Padre jamás ahí traerá una rectificación, porque tú sabiendo que estás pecando y sabiendo que eso hace mal a tu vida y tú lo sigues haciendo, el Padre te podrá perdonar. El Padre es un hombre que ama y perdona nuestras ofensas, pero también va a tener consecuencias por aquello que tú sabías que no debía de hacer. Mas sin embargo, el ignorante que no sabe, serás perdonado, porque tiene o tendrá ese perdón, porque Él no lo demuestra. También es una persona, también ofrecerá ahí una ofrenda verdaderamente, donde nosotros, el sacerdote, presentará una expiación delante de Hachén, donde el sacerdote hará expiación delante de Hachén por las personas que han cometido errores. El sacerdote, tu sacerdote o pastor o pastora o el líder que tú tengas, delante de Hachén va a llevar esa expiación. También tiene una persona que ofrecerá eso y va a ir delante del sacerdote a presentar esa expiación personal, que haya cometido errores. Cuando peca inadvertidamente haciendo expiación por él, será perdonado, para que venga el motivo entre los hijos de Israel y para los extranjeros que residen entre, fuera y dentro, para que haya una unidad, para atender una sola ley, para que haga algo inadvertidamente. Pero aquel que obre con las manos levantadas, ya sea nativo o extranjero, ese flemas contra Hachén, y esa persona será cortada entre sus pueblos. Oye lo que nos enseña el Padre, lo que Él está diciendo. No importa, pero lo que te quiero hoy dejar dicho a través de esta palabra, Hachén ha quebrantado los mandamientos por persona, para nosotros Él verdaderamente quitarnos las culpas de cómo nosotros moremos. No, es que la obra con la mano levantada, es decir, el desafiado, el que ha desafiado a Hachén, no tendrá perdón. El que levanta la mano delante de Hachén y sabiendo, dice, no tendrá perdón jamás. Si realmente eres consciente de la gravedad del pecado que piensa cometer, aún así lo comete, no tendrá perdón. No tendrá perdón delante de Hachén. Y Él no lo enseña, no lo dice. Marco 3:28 dice: es verdad, os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias con que flamen, pero cualquier que flames contra el Espíritu de santidad no tiene jamás perdón, sino que el que es culpable del pecado del Eterno, porque así dice, tiene el espíritu inmundo. Oiga, la palabra blasfemia contra el Espíritu y la santidad no tiene jamás perdón, sino que se produce una culpa de juicio. Y el Eterno no se puede levantar blasfemia contra el Padre. Así, cuando tal vez aquella persona levante blasfemia contigo o con aquella persona, llegará el momento donde el Padre tomarás, no tome venganza, no deja todo en manos de Hachén, porque Él se levantarás y tomarás y sabrá a quién jugar y a quién no jugará, porque Él nos está enseñando. Esto nos enseña que contra el Hijo del Hombre es perdonable, pero no contra el Espíritu de santidad. Dice bien su palabra, contra el Hijo del Hombre, mi hijo, yo lo puedo perdonar, mi hijo me puede perdonar, pero yo delante de Hachén,
Oye, blasfemia contra el espíritu de Ruach Kadosh. No, eso es muy poderoso. No podemos. Tiene que hoy pedir perdón, venir delante de Él, llenarte de su presencia y cautivar que Yeshua es la oportunidad de venir un arrepentimiento final para salir de todo arrepentimiento, de toda humillación, de todo mal egoísmo, de todo orgullo, de todo pecado, de toda levadura sucia que haya dentro de cada uno de nosotros. Debemos de ser restaurados porque el Padre nos va a levantar y por eso está cogiendo sacerdote para que el sacerdote haga la expiación por nosotros, así como Él subió nuevamente a la cruz que fue por nosotros. Y así hay autoridades que Él delega para que nosotros verdaderamente tengamos verdaderamente y no hagamos un juramento de testimonio falso por haber desobedecido o transición. Debemos de hacer verdaderamente un testimonio firme delante de Él. Debemos tener un sacrificio con pureza. Debemos de no de jurar en falso. Debemos de dar ejemplo de lo que Él nos está enseñando a través de su morada. Cómo Él se comunica en cualquier forma. Cómo Él trae cuentas sobre nosotros. Cómo sacar la inmundicia humana de cada nosotros, como nosotros ser puro y cambiar toda impureza o todo ritual por una palabra de pureza, por una palabra de fortalecimiento por el Padre sobre nuestra vida. Cómo nosotros debemos de ser hombres honrados, cómo debemos de ser un juramento delante de su morada, cómo enfrentarnos, cómo confesar nuestro pecado, cómo traer una confesión del pecado y las condiciones para poder obtener el perdón, como Él nos lo enseña. Si confesar nuestro pecado es fiel y justo para perdonar los pecados, para limpiarnos de toda maldad. En su palabra nos enseña eso. Nosotros debemos de presentar un sacrificio del pecado, hacer 3 puntos fundamentales. Primero, la imposición de mano, la relación con la obra, confesión del pecado, relación con las palabras y quemar el intestino a la relación de los pensamientos. Tenemos que estas 3 cosas que acabo de mencionar, que el hombre puede pecar o obra, palabra, de pensamiento, por lo tanto tendrá que ser juzgado entre estas 3 áreas. Porque estas son las 3 áreas en las que el hombre verdaderamente, donde el hombre verdaderamente puede pecar, en la obra, en la palabra y en los pensamientos. Que es lo que lo acabo de decir, la imposición de mano, la confesión del pecado y quemar el instinto. Entonces debemos verdaderamente que nosotros no caer en estas 3 áreas de pecado, sino relacionar los pensamientos, las relaciones de la palabra, las relaciones de las obras, traerlas con una combinación con el Padre, que verdaderamente nosotros podamos tener beneficio de una comida consagrada y del objetivo consagrado de Hachén a nuestra vida. De tener un juramento verdaderamente lleno de purificación y sacar toda lepra, toda fornicación del hombre, por toda contaminación durante todo lo que haya. Eso está en su palabra escrito ahí. Está todo esto. Además, nosotros debemos de tener verdaderamente un arrepentimiento ofrecida y ser verdaderamente consagrado a lo que ya nosotros nos hemos ofrecido delante del Eterno y andar justo delante de su morada y ser verdaderamente persona firme con Hachén, mandando y haciendo siempre lo que Él nos dice y no ser culpable ni culpar a la demás persona, porque debemos dar cuenta cuando llegue el momento delante de Él y no podemos dar excusa, porque la Torá nos dice, nos muestra que nosotros no debemos de estar dando excusa por cosas que ya sabemos, porque su palabra está ahí. No dar, no, Padre, perdóname que
No. Aarón cometió un pecado. Aarón, que fue Aarón, el padre, él le dijo lo que tenía que decirle. Tuvo que pasar un proceso, tuvo que pasar un sacrificio, por cuanto él pecó delante de Hachén, por cuanto él levantó un altar de un becerro, que construyó el becerro. El padre le pasó su justicia. El padre lo perdonó, sí, pero jamás se le olvidó que había cometido aquella falta delante del Padre. Que hoy el Padre te puede perdonar, hoy el Padre te va a perdonar todo tu pecado, pero depende de tu gravedad. Tarde o temprano el Padre te va a decir: mira, tal día tú hiciste esto, mi hijo. Tú necesitas hoy que yo te dé a ti, que te fortalezca, pero también necesitas vivir por cuanto tú pecaste también aquello. Debemos de tomar conciencia hoy a través de esta preciosa palabra, delante de esta preciosa parachá que el Eterno nos dejó y esta gran enseñanza que Él nos ha dado. Debemos de aplicarnos verdaderamente lo que Él nos está enseñando, cómo debemos de caminar, cómo debemos dejar los sacrificios, cómo hacer sacrificio verdaderamente para Él, cómo debemos de entrar al templo verdaderamente, cómo conocer la justificación, cómo porque me quiero justificar delante del Padre. No, cómo debemos estar alegre delante de su morada, cómo debemos ser exaltados por su presencia, cómo Yeshua manifiesta su perfecta voluntad y su misericordia delante de nosotros, viendo este sacrificio, cómo nos está dejando verdaderamente sus leyes, sus normas, sus palabras escritas, para que nosotros vayamos delante de su altar, vayamos delante de su morada y llevemos ofrenda por el pecado, ofrenda de sacrificio, ofrenda de perdón, ofrenda de paz. Tú necesitas hoy tener un encuentro verdaderamente contigo. Hoy tú necesitas encontrarte con esa maravilla que el Eterno nos enseña. Y con eso que Él nos está formalizando y nos deja verdaderamente ahí esta palabra, porque Él nos enseña que nosotros debemos cautivar los grandes beneficios de su palabra, su grande enseñanza, su gran porción que está ahí escrita, que está ahí enseñándola. Y con esta palabra dice: el pueblo que ha preservado por mí, para que proclame mis alabanzas, pero no me has invocado a mí, o yo te ha aburrido de mí, Israel. El pueblo necesita invocar su nombre. El pueblo necesita clamarlo a Él. Hoy quiero decir que tú necesitas clamar por el Padre. Hoy te quiero fundamentar que el poder, el Ruach HaKodesh de Él necesita entrar en tu morada, necesita conectarte con Él y traer ese poder genuino que Él ha derramado sobre ti y sobre tu familia. Que así en esta parte yo me despido con esta gran bendición. Que sea el Eterno bendiciendo tu vida, forjando toda la luz que Él sabe forjar sobre nosotros. Que los caminos de tu casa, los caminos hacia tu trabajo, los caminos hacia tus hijos y tu esposa sean caminos de luz y de grandes bendiciones. Y que toda aquella parte negativa que haya habido en tu vida sea desgarrada en este momento. Cuando puedas escuchar este audio, compártelo con tus familias, compártelo con tus hermanos, compártelo con tus amistades y escucha, pon un momento este audio en tu corazón y compártelo, porque sé que este estudio, esta parachá, va a edificar tu vida. Esta parachá era Vayikras de Levítico 1 hasta el 5:26. Es gran bendición, de gran edificación. Tal vez no te la enseñé que punto por punto, de una forma hebrea, que cada palabra no, pero aquí lo que yo pude dar y compartir fue la revelación que el Eterno pudo compartir conmigo, lo que yo recibí, lo que pude recibir y eso compartir contigo. Así que sea de gran bendición, que las manos del Padre sea bendiciendo todo tu entorno, así como mi vida está siendo bendecida en todos los ámbitos. Tal vez no sea multimillonario, pero soy rico por la bendición de Él.
Soy alegre porque Él me da luz. Así quiero que tu vida y tu casa sea llena de luz. Que el gozo y el poder del Padre sea manifestándose todos los días. Que la misericordia de Él sea guardando y arropando. Y que esta semana sea una semana de mucha bendición. Dios se lo bendiga y que tengan una feliz semana y que sea una semana de grandes bendiciones. Shalom, shalom, y nos veremos el lunes nuevamente con otra próxima enseñanza. Dios se la bendiga.